Profe, lo que se ve hoy día no entra mañana, ¿cierto? ¿Cómo? Lo que se vea hoy no entra mañana. No, no. Nunca entra lo que está, a no ser que lleguemos a un acuerdo porque me faltó un pichintún de lo anterior, pero no entra mañana. Esto es un tema que entra en las siguientes pruebas, ¿ya? Ya. Bueno, los hidrocoloides, y como les estaba explicando, son un grupo bastante complejo y como acá engloba distintos compuestos, no tienen esa característica común que podríamos decir de las proteínas, que están todas formadas por aminoácidos, que los aminoácidos conocidos son 20, o más recurrentes en las proteínas son 20. Entonces comienzan a, como ellos no tienen, digamos, esa característica, los hidrocoloides pueden ser distintas estructuras. Afortunadamente, la mayoría, como les decía, pertenece a los hidratos de carbono y algunos menores a las proteínas, incluso algunas materias grasas cumplen muy lejanamente algunas de estas funciones. Bueno, primero decir algo que hemos estado hablando cuando nos referimos a las proteínas, lo que tienen abajo es un tejido natural. Y nosotros con acciones, distintas acciones, por ejemplo, en el caso de las proteínas denaturamos, luego podemos agitar, ¿no es verdad?, con fuerza de cizalla, y podemos formar, por ejemplo, una espuma, lo que ustedes ven ahí. Aquí pasa lo mismo, o sea, a partir de este tejido natural, nosotros podríamos llegar a formular una espuma, emulsiones, dar características de viscosidad al alimento, etcétera, etcétera. De manera que, de nuevo, aparece este concepto de la funcionalidad. Bueno, cuando nosotros usamos hidrocoloides ahora tenemos que tener presente no solamente que vamos a formular algo que nos interesa que haga una espuma, pero que al igual que las proteínas, a lo mejor las acciones que hagamos durante el proceso van a formar, como dice ahí, esa microestructura, pero podrían afectar al material también negativamente. Una vez que está formado, si esa espuma la calentamos, va a sufrir algún cambio y ese cambio probablemente va a llevar a una desestructuración de la espuma. Entonces, bueno, acá tenemos lo típico, en los ingredientes se usan mezclas de distintos hidrocoloides y cada hidrocoloide aporta al alimento distintas características. Incluso entre ellos son bien sinergísticos, por ejemplo, una misma característica, la potencia, y le dan al alimento a la matriz suavidad, vida útil, etc. Y como dije, algunos incluso entre ellos son muy buenos amigos, como dije, se potencian unos con otros. Nosotros procesamos y creamos esta microestructura que vimos en la diapositiva anterior, que le da propiedades al material y que nosotros los vamos a apreciar organolépticamente. Nos va a gustar. Bueno, todos los hidrocoloides tienen, vamos a aumentar un poco, no sé si aquí creo que se aumenta, ¿no? Bueno, no sé, lo ven bien en todo caso, bueno, porque el verde de repente con verde queda medio extraño. Pero todos los hidrocoloides, como dije, obedecen a una estructura. Y la estructura tiene diferencias que van en todos estos factores que están puestos acá. Pesos moleculares distintos. Hay hidrocoloides que son de un peso molecular muy pequeño y otros tremendo peso molecular. Segundo, como son carbohidratos la mayoría, hay diferentes tipos de monosacáridos. Como decía acá, comienza a haber una gama diferente de unidades estructurales que además, según su distribución, van a afectar, digamos, el comportamiento del hidrocoloide. Por ejemplo, podríamos tener glucosa, manosa, galactosa, todos los monosacáridos que ustedes están acostumbrados a conocer, y además distribuidos en distintas formas. Y eso le va a dar, de repente, diferentes funcionalidades también. Pero aparte de eso, los tipos de uniones. Por ejemplo, en el almidón, las uniones son alfa 1,4 y alfa 1,6.
pero podríamos tener beta 1,4, beta 1,6, y eso lo deben haber pasado con Francisco, que dependiendo de la ubicación del grupo OH, ¿no es verdad? Cuando se unen dos monosacarios, se va a generar una unión beta o una unión alfa. También van a haber uniones que son, por ejemplo, que podrían ser axiales, o sea, que digamos la unión, lo vamos a ver más adelante, igual se dirige hacia en forma horizontal, se van formando las uniones, o más bien hacia el lado diagonal o horizontal. Entonces, los tipos de uniones en el polímero, axial, diaxial, por otro lado, si son alfa, beta, comienzan a provocar más interferencia todavía, porque podríamos tener en una sección puras alfa y luego tenemos betas metidos entre medio, o sea, alfa con beta y después sigue alfa, etcétera, etcétera. El número de ramificaciones, porque en la cadena central podría tener algunas ramas que podrían ser poco frecuentes, por ejemplo, poquitas ramas, o podría tener muy ramificado, como en el caso de la amilopectina, por ejemplo, la amilopectina es como un arbolito de ramificado, todo tiene muchas ramificaciones. Y el tipo de ramificaciones, o sea, no solamente el número, sino que las ramificaciones podrían ser de distintos estilos. Por ejemplo, ramas cortitas o ramas muy largas o ramas que tienen cortas y largas a la vez dentro de la misma ramificación. Y finalmente la distribución de las cadenas laterales, estas ramitas podrían estar orientadas muy regularmente en la cadena central o podrían estar todas desordenadas, digamos, en la cadena central, largas con cortas, etcétera, etcétera. Entonces, esto solamente no nos va a problemar en que vamos a analizar cada hidrocoloide en cuanto a su estructura, porque si no es muy complicado. Más bien, tenemos que tener presente que la funcionalidad o lo que ellos hagan en el alimento varía porque tienen miles de detalles que los hace diferentes, que son las cosas que están enumeradas acá, el peso molecular, el tipo monosacario, etc. Entonces, tenemos una gama bastante alta de hidrocoloides, en inglés se llaman GAMs, no sé por qué los norteamericanos tienden a ser más prácticos, ¿no es verdad? Y estos hidrocoloides son numerosos, pero solamente en bioquímica vamos a ver algunos, entre esos los almidones, que son los más usados en la industria de alimentos, las pectinas, el carragenán, y vamos a nombrar a lo mejor la carboximetilcelulosa, la etilcelulosa o cualquiera de los otros que incluso pueden ser naturales o derivados de los naturales. Entonces vamos a tener un montón de GAMs o de gomas de las cuales podemos hacer uso en la industria de alimentos con una variada funcionalidad. Y además, como dije, con la ventaja de que algunos, al estar presentes en el alimento, los dos se potencian unos con otros, y podemos con eso hacer una matriz maravillosa. O sea, yo podría generar, como ustedes vieron ahí, una espuma muy pareja, con hoyitos todos bien parejitos, con alvéolos bien parejitos. Entonces, claro, nos dan mucha libertad de usarlo, y por otro lado son muy recurridos en la industria de alimentos porque le dan características, o sea, nos permite manejar mejor las características. Bueno, todos son polímeros. Como ustedes ven, hay varios monosacarios que están, entonces ya son polímeros, por lo menos tienen sobre 100 unidades de base, y van constituyendo un polímero que lo primero que hace al nosotros ponerlo en solución se hidrata. Entonces, el polímero a veces se presentan en una presentación en polvo. Lo primero que tenemos que hacer es hidratarlo, ponerlo en contacto con el agua. Y el polímero hidratado debe estar bien hidratado, porque lo que dice acá, el proceso de hidratación regula las funciones, o sea, todas las funciones requieren ser hidratadas, y por lo tanto ese primer encuentro con el agua va a ser bien importante de hacerlo bien. Una vez que yo lo he puesto en solución y lo he mezclado bien, lo añado
a la formulación que estoy haciendo y no voy a tener ningún problema. Pero una formulación como una hidratación inadecuada, como dice acá, conduce a problemas en los alimentos. Entonces, lo primero es tener bien hidratado este polímero. Además, hay que considerar lo que dice acá, que si yo no lo he hidratado bien a él y no ha creado esta relación buena con el agua, hay otros elementos en la matriz que podrían estar compitiendo con él por el agua, proteínas, lípidos y carbohidratos, que le van a en el fondo interferir si no hacemos esta hidratación inicial bien hecha. Entonces, primero, al polvito que tenemos, por ejemplo, carragenal, lo hidratamos, y o lo ponemos en solución, y posteriormente lo incorporamos, por ejemplo, el caso del carragenal, se inyecta en jamones, lo inyectamos en el jamón, y él va a producir entonces los efectos que estamos esperando de ese hidrocoloide. Entre eso, la mayoría son gelificantes y la mayoría son viscosantes. Pero también son capaces de retener el agua, de ser ligantes. Por ejemplo, en el caso que acabo de dar con el carragenal, la función que está cumpliendo principalmente en el jamón es la capacidad de retención de agua y de ser ligantes, de unirlo con el resto de los componentes de la matriz. Estabilizante, si está bien hecho todo, o sea, si liga, retiene agua, va a estabilizar el alimento también, pero también yo lo podría usar independientemente con una función de estabilizar, de aumentar la vida útil del alimento. Eso es lo que quiero. No me interesa la capacidad de retención de agua en ese alimento, y me interesa que dure, en vez de durar 2 días, que dure una semana. Y para eso lo uso como un estabilizante. Encapsulante, ahora cada vez más famoso con todo lo que la industria de alimentos está tratando de encapsular antioxidantes, encapsular proteínas, o sea, ácidos grasos, o sea, materia grasa de buena calidad, etcétera, etcétera. También son encapsular enzimas. Muchas veces las enzimas se echan por cada batch o cada partida. Yo he hecho una enzima y la pierdo, pues, o sea, hace su pega la enzima, y posteriormente esa enzima no la vuelvo a usar, porque como la capturo de nuevo de donde la tenía. Entonces se capsulan en unas perlitas, por ejemplo, de nuevo de carragenal, y dentro de la perlita va la enzima. Entonces yo después que termino, y bueno, esto tiene muchas tecnologías, hay que tener esa perlita, no es llegar y encapsular carragenal, perdón, la enzima, sino que hay que permitir que el sustrato entre dentro de la perlita y luego salga como producto de la perlita, y que la enzima haga el trabajo ahí encapsulada. Bueno, eso permite aumentar la vida útil de una enzima maravillosamente. O sea, en vez de que me dure por partida, la uso continuamente, la voy sacando, y luego la voy echando en otra partida, o la voy manteniendo ahí mientras estoy dándole los sustratos para que ella actúe. Y entonces los encapsulantes, y ahí hay varios personas en la industria del departamento que están trabajando con eso. Yo sé que Begoña está encapsulando por ejemplo, antioxidantes, encapsula aceites que son fácilmente oxidables, entonces los encapsula para protegerlo y ponerlo en algún momento en contacto con el antioxidante, y no dejar que el aire o el oxígeno entre y oxide esa materia grasa. Fernando Osorio también lo ha usado, y tengo entendido que la gente que trabaja en envase también de alguna manera. Entonces, le estoy dando, ¿no verdad?, algunos ejemplos de cómo se usan para encapsular distintos principios activos o compuestos químicos para posteriormente usarlos mucho tiempo, o no sé, para que sean útiles mucho tiempo, para que en el fondo también proteger un poco también al elemento que tienen adentro. Y miren la suspensión de partículas. Yo creo que esto es un problema que no encuentro muy resuelto en la industria láctea. La leche chocolatada. Perdón, el chocolate tiende siempre a sedimentar en la leche chocolatada. Y probablemente, yo no he mirado la fórmula de la leche chocolatada, debe tener algún hidrocoloide para mantenerlo en suspensión.
pero no funciona, en mi opinión, tan eficientemente, porque siempre que se hace, por ejemplo, Milo o cualquiera de esos, Colacao, todo eso que tiene chocolate, uno lo deja reposar un rato y abajo se queda el chocolate. Entonces no mantiene en suspensión partícula, en este caso a lo mejor de chocolate. Entonces también se usa para eso. Probablemente si no usaran el hidrocoloide, todo el chocolate estaría abajo precipitado. Y probablemente le ayuda, pero no soluciona el problema en un 100%. Podría ser una tesis, yo no trabajo en eso, pero podría ser una tesis por qué el chocolate se sedimenta. Y usar un hidrocoloide, probar hasta en las condiciones en que se elabora la leche chocolatada para que finalmente le dé una vida útil o un producto más presentable cuando se usa. Bueno, y por supuesto, que igual que como vimos en las proteínas, estos hidrocoloides van a estar sujetos a los cambios de pH, a los cambios de temperatura, a la fuerza iónica y los iones que estén presentes. Entonces también en las distintas matrices alimentarias se pueden presentar diferentes pH, diferentes iones, o por proceso podemos someterlas a distintas temperaturas y el hidrocoloide va a responder, porque también está sujeto a esas acciones. Aquí tienen algunos ejemplos de que, por ejemplo, si yo quiero hidratar, algunos son más fácilmente hidratables que otros. Y por lo tanto, los que son menos hidratables, tengo que usar algún recurso más para poder hidratarlo. Por ejemplo, en el caso de aquellos hidrocoloides que son lineares, que son una línea, que no tienen carga, forman estructuras fuertemente unidas por puentes de hidrógeno, y por lo tanto, cuando yo lo pongo en la solución y lo quiero que se hidrate, tengo que calentar, tengo que aportar energía para que de alguna manera él pueda en el fondo superar esta unidad de los puentes de hidrógeno y unirse entonces con puentes de hidrógeno al agua. Estructuras cristalinas amilosas también requieren de aporte de energía, por ejemplo, si yo separo la amilosa de la amilopectina en el almidón, la amilosa le cuesta solubilizarse, de hecho el almidón forma una suspensión en agua, es un hidrocoloide que no tiene, pues si ustedes ponen almidón en agua fría, no se solubiliza. Y tienen que poner agua tibia para que en el fondo algo del almidón salga si están preparando, no sé, pues sushi o alguna cosa que le quieren sacar algo del almidón. La introducción de ramas o cargas en la cadena limita la formación de puentes de hidrógeno entre el polisacárido, contrario a esto, y aumenta la interacción con el agua y facilita su hidratación. Entonces podríamos decir que aquellos que son más ramificados o que son más cargados van a ser más hidratables en agua fría, por ejemplo. Y no vamos a tener que calentar el agua. Y aquí hay algunos ejemplos, la goma locus, algunas ramificaciones, tiene poquititas ramificaciones, debe calentarse para aumentar su viscosidad, mientras la goma aguar, que es otra de las gomas, se hincha bien en agua fría, no necesita calentarse. Acá tienen otro ejemplo, el carragenán es muy cargado y por lo tanto, deduciendo eso, no tendríamos que calentarlo. La goma santana tiene grupos carboxilos y ramas, pero los grupos carboxilos, a pesar de ser cargados, son una carga muy débil y probablemente en la goma santana tenemos que, no sé cuántas ramas, si es muy ramificado, que dice ramas nomás, pero a lo mejor tendríamos que calentarlo. Y la goma aguar, ya dimos el ejemplo, ella en agua fría totalmente se incorpora al agua. Bueno, los que son viscosantes, tal como les debe haber pasado, yo creo, Fernando, viscosidad, o si a alguien no se los ha pasado, la viscosidad es muy dependiente del tamaño de la partícula o del diámetro aparente de la partícula, que se llama. Y por lo tanto aquí ven estas esferas que tienen distintos diámetros y podrían suponer, o ya se ve claramente, que esta tiene un diámetro mucho más grande y es lineal, ¿no es verdad? Totalmente lineal, y ocupa entonces un radio bastante grande y por lo tanto es más viscosante que esta, por ejemplo, en la cual
el radio es bastante menor y este es como intermedio. A pesar de las ramas que este tiene, ustedes ven que tiene ramas, no es tan grande el diámetro que ocupa, el tamaño aparente o el tamaño de partícula aparente o viscosidad aparente, perdón, diámetro aparente de las partículas. Entonces, por lo tanto, todo aquel que tenga un diámetro más grande va a ser más viscosante. ¿Y cuáles son los más eficientes? Los lineales, aquellos que tienen alto peso molecular y aquellos que son cargados. Bueno, vamos a ver más adelante que así como lo vimos en las proteínas, algunos de estos hidrocoloides aumentan su diámetro aumentando las esferas de hidratación hidrodinámica. Es decir, no solamente es la molécula en sí, sino que esa molécula es capaz de rodearse, así como por una esfera, de moléculas de agua que la van acompañando en el recorrido. Bueno, y en la viscosidad esas esferas tienen su valor, o sea, aumentan en el fondo el diámetro aparente de la partícula, y por lo tanto aquellos que capturan una gran cantidad de moléculas de agua a su alrededor en su desplazamiento, van acompañándose de estas esferas de hidratación, van a ser más viscosantes también. Bueno, pero tienen que partir de la base que ellos tienen que tener un diámetro grande, o sea, siempre, aunque este tenga unas esferas más o menos grandes, no va a alcanzar el diámetro que tiene este. Y por lo tanto, lineal va a ser mucho más, con alto peso molecular más y cargado más. Y recordar nomás que también los que son capaces de capturar estas esferas van a ser también más viscosantes. Bueno, acá si uno se lo pone en la prueba, y los alumnos si están durmiendo hasta ahora van a despertar, acá tienen la viscosidad aparente en el eje de las Y y la fuerza de cizalla, que no alcanzo a ver bien, pero supongamos que este es de a menos 1, a menos 2, no sé, no veo bien, pero a 3. Pero digamos va aumentando la fuerza de cizalla en la medida que vamos desplazándonos hacia este lado. Y acá tienen son 4 hidrocoloides, la goma xantana, la goma guar, la carboximetilcelulosa y el alginato de sodio. Y uno puede ver que aquellas que muestran la mayor viscosidad a una menor fuerza de cizalla son lejos la goma xantana, la que tiene más viscosidad, y luego la goma guar. Ahora, estas ya son casi la mitad de la goma xantana, ¿no es verdad? Comienzan, también tienen viscosidad, pero su viscosidad es menor que las anteriores. Y en la medida que vamos aplicando más fuerza de cizalla, se van como igualando, se fijan al final todas en una alta fuerza de cizalla, producen una viscosidad parecida, que más o menos corresponde a este rango de viscosidad. ¿Por qué podría estar pasando esto? Porque obviamente la fuerza de cizalla va afectando el diámetro aparente de la partícula. Va, en el fondo, cada vez que yo aplico fuerza, podría ir formando, por ejemplo, partículas de menor tamaño, hasta que yo llego a un tamaño en la cual todas se igualan y posteriormente baja la viscosidad, como ustedes ven. O como que batí mucho, y al batir mucho, o agité mucho, esta viscosidad inicial la traje a una viscosidad casi mediana y finalmente si agito más todavía a una baja viscosidad. Entonces, ¿qué me dice esto? Si yo en el proceso voy a aplicar baja fuerza de cizalla y quiero una gran viscosidad, goma xantana va a ser mi elección. O goma guar, sé que no tengo a mano goma xantana, pero sé que me va a producir una menor viscosidad, y además a lo mejor tengo que tomar en cuenta cuánta viscosidad quiero, porque a lo mejor algunos alimentos no son tan viscosos, y a lo mejor esta me sirve, o esta me sirve, y con baja fuerza de cizalla. Incluso estas son relativamente más estables a fuerza de cizalla de estos valores. O sea, mantienen como el tamaño promedio de la partícula, el diámetro aparente más o menos estable, no cambia mucho la viscosidad, y por lo tanto voy a tener que usar diferentes parámetros de agitación,
esta podría ser una mejor opción, porque esta es bien alaraca al principio, pero baja rápidamente, ¿no es verdad? Y ahí tengo que elegir. Pero aparte de eso, fíjense que este gráfico trae alguna información más, no lo hice yo por supuesto, pero he sacado una referencia, en la cual va dando, perdón que estoy usando el pad y yo soy pésima para el pad, bueno, en la cual va dando diferentes características a la matriz que yo tengo con viscosidad. Por ejemplo, acá está como en suspensión en un alimento, pero también se puede usar para pinturas, que no nos vamos a referir a eso. En esta situación es que yo la puedo todavía, doy vuelta un vaso y la puedo verter, como que sale del vaso hacia afuera, pouring. Acá están todas las palabras traducidas. Acá como que yo ya tengo la sensación de deglución, como que tengo que deglutirla, no me la voy a tomar así tan fácil, sino que tengo que en el fondo hacer una operación de deglución, ¿se fijan? Acá está mezclándose, o sea, se mezcla bien, si yo quiero una etapa de mezcla, hay mezcla, y acá ya son usos no alimentarios, las características que toma Cash corresponden, o que el autor vio, están referidas a usos que no son alimentarios. Entonces, acá lo primero que muestra es lo que yo les decía, si estamos considerando queremos viscosidad, y la viscosidad es nuestro norte en ese alimento, tenemos que tener entonces una buena elección del hidrocoloide, porque va a depender de la fuerza de cizalla que estemos aplicando, y eso nos va a dar distintas características en la medida que vamos aplicando la fuerza de cizalla. En todo caso, como ustedes ven acá, estos dos, carboximetilcelulosa y alginato de sodio, se portan casi igual. Casi no tienen diferencia, una leve diferencia acá, pero nada. Entonces me haría lo mismo elegirlos, son bien estables frente a las diferentes fuerzas de cizalla. Si no quiero una viscosidad demasiado alta, me sirven, y me van dando, dependiendo de la fuerza de cizalla que voy aplicando, diferentes características, pouring, swallowing o mixing. Bueno, la estructura del hidrocoloide es como así como vimos en las proteínas, que si eran fóbicas o fílicas, etc. Aquí también la estructura comienza a cobrar importancia en la definición de sus funciones. Por lo tanto, si yo fuera un ingeniero de alimentos, un profesional, y quiero usar un hidrocoloide, lo conozco primero, no voy a hacer lo que me dice el vendedor, que me va a dar una maravilla cuando yo eche no sé qué cantidad de ese hidrocoloide en la preparación que estoy haciendo. Le voy a hacer primero, lo voy a estudiar, y en primero estudiar, conocerlo un poquito, porque en la estructura primaria, por qué lo que está compuesto va a ir influyendo. Comprender también el tipo de interacciones, y si este hidrocoloide es muy lento en producir el efecto que yo quiero, no lo voy a elegir. A lo mejor hacer lo que yo quiero, aumentar la viscosidad, pero la va a aumentar después de, no sé, pues de 20 minutos que estoy agitando. Entonces hay que tener también cómo se va comportando en la propiedad que yo elegí, comprender los efectos del solvente, porque puede ser que mi preparación sea exclusivamente agua y no me preocupo, pero si además estoy agregando otro solvente, estoy agregando, por ejemplo, a lo mejor leche, estoy agregando a lo mejor, no sé, por alguna preparación, por ejemplo, preparar algo que tenga una pizca de alcohol, ese solvente también les podría afectar. Entonces, tener un poco de información con respecto a eso. Conocer las características físicas y el costo es la plata en la industria. Las características físicas, ¿por qué? Porque se presentan en distintas presentaciones. Pueden venir como líquidos, como escamas, como polvos finos, como polvos granulados, etcétera, etcétera. Entonces, si yo estoy usando un alimento que es líquido y que quiero aumentar la viscosidad, no voy a poner un polvo fino. Todo lo contrario, voy a elegir la presentación que sea más adecuada a este alimento líquido que yo quiero. Por ejemplo, si viene en presentación líquida,
y tengo que echar cucharada, ese más bien elijo. El costo, muy importante, porque aquí como es una gama y todos compiten en que los compren, las distintas industrias, Kramer y todos los que tienen hidrocoloides que los compren, hay que echar una miradita cuánto me va a costar ya en la formulación. O sea, no me importa que el señor me diga que no sé, porque vale 10 pesos el kilo o 100 pesos el kilo. Pero tengo que ver que a lo mejor si ocupo el kilo completo o si uso solamente, no sé, pues media cucharadita cada vez que lo voy a formular en el alimento, va a ser bien diferente y el kilo me va a rendir. Entonces, para lo que yo quiero hacer, tengo que considerar cuánto debo echar y eso me va a dar, ¿no es verdad?, aparte del costo original que tiene, cuánto me va a costar formular el alimento que yo quiero y va a ser parte del costo. Eso ha sido, yo estuve leyendo ayer, una desventaja de todos los alimentos funcionales y de todas estas propuestas de hacer, por ejemplo, un alimento más protegido en la oxidación, como está haciendo Begoña, porque eso es ciencias básicas, ella tiene fondos y lo hace re bien porque se ha ganado hartos fondos, pero falta la etapa siguiente, de que si lo va a comprar alguien, porque la verdad es que son bien buenas ideas, pero que al final podrían costarle muy caro y que la persona que los tiene que usar no va a querer comprarlo. Eso es un problema que hay que tener siempre presente. Bueno, y testear la influencia de variaciones de su estructura primaria y los cambios del medio, sobre todo en las propiedades mecánicas. Bueno, ¿de dónde vienen? Vienen de distintas fuentes, son naturales la mayoría, y con esta tendencia a usar todo natural con mayor razón, empiezan a estar en retirada los otros dos grupos, los naturales modificados y los sintéticos. Pero siempre, todos esos que están aceptados en la industria de alimentos, que sean sintéticos, miren los últimos, tienen nombre de plástico casi. Bueno, la industria de alimentos, los organismos internacionales han hecho evaluaciones y los permiten usar, o sea, no es que nosotros vamos a usar polivinilpiruloidona y nos va a producir daño, se supone que están testeados con el daño que podría producir en el ser humano. Y por lo tanto, no es esa la preocupación es que para qué sintético es mejor consumir cosas naturales, ¿no es verdad? Bueno, acá tienen los naturales derivados de gomas de árbol, de gomas vegetales. Más adelante les voy a mostrar unos dibujos, generalmente son como lo que nosotros cuando chicos, no sé, vemos un árbol y dice que tienen lágrimas, que en el tronco uno lo corta y sale un exudado, ¿no es verdad? Son exudados. Justamente esos nombres raros, arábiga, caraya, tragacanto y gati, es por el nombre científico del árbol del cual deriva. Entonces, claro, goma arábiga, el chicle, por ejemplo, es un ejemplo de eso. El chicle se origina a partir de estas gomas de un árbol tropical. Yo lo vi en Tailandia y ganan mucha plata con eso, les van haciendo cortecitos a los árboles, tienen operarios que van recolectando así como en un tarrito, por decir, en un recipiente, esta goma que sale y luego esta goma es procesada en la industria y generan goma arábiga para la industria de alimentos y para miles de otras industrias que también usan hidrocoloides. Entonces, esos son los que se llaman derivados de gomas vegetales. Luego están los extractos de alga. Estos son una maravilla, pero yo creo que es un recurso finito. Desgraciadamente no es infinito, sino que finito. Porque las algas crecen en algunas regiones del mundo, no crecen en todas. Nosotros, por ejemplo, vamos a la playa y tenemos cochayuyo, eso es un alga. No sé, los países nórdicos tienen un alga café, que no me acuerdo el nombre científico. No sé, pues vamos a zonas como ya más tropicales y las algas comienzan a desaparecer. Entonces las algas, yo por eso digo, son un recurso finito. Ahora,
surgido, eso sí, una industria, especialmente en todos los países como del sudeste asiático, que hacen cultivos de alga. Y eso también en Chile, yo creo que en el norte un tiempo se estuvo haciendo algo. No sé si en el sur se hacen también plantaciones de pelillo, porque antiguamente los pescaban con esos rastrillos, yo creo que hasta el día de hoy, y los iban degradando. Y ustedes saben que toda la vegetación marina es importante para todo el resto de los animalitos que viven ahí. O sea, el mar también puede tener cambios que son negativos. Bueno, en todo caso, ¿qué algas son? El agar. Este es el pelillo que nosotros tenemos en el sur. A partir del pelillo de esas algas genera agar, que ustedes lo conocen por microbiología, pero también se usan los alimentos para producir geles duros, así como una gelatina dura, por decir. Alginato, que también provienen de otro tipo de algas, el carragenán. Bueno, vamos a ver algunas algas que son productoras de carragenán, las algas rojas son productoras de carragenán, los furcelanos, etcétera, etcétera. Bueno, el otro día leí, por ejemplo, que unas de estas algas, si ustedes se las dan a comer a los vacunos, a los bovinos, inhibe la producción de CO2, o sea, no altera al animal, pero la incorporación de esta alga en la alimentación permite en el fondo que los bovinos, ustedes saben que están súper castigados porque producen mucha contaminación de huella de carbono, que no es tanta, pero más producen los autos, pero yo que soy veterinario los defiendo. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, comen esas algas y disminuye la huella de carbono, pero así casi en un 90 y tantos %. El problema del artículo decía es que estas algas son muy limitadas y si empiezan a usarlas en la alimentación animal, las van a matar a todas y después no van a tener algas. No sé si se puedan cultivar como lo hacen en Tailandia, no sé, pues ahí podría haber una salida. Derivados de semillas vegetales, la goma guar y la goma locust. Qué raro, ¿no? Suena como de semillas vegetales. Si ustedes abren una vaina vegetal y, por ejemplo, un porotito verde, se van a dar cuenta que alrededor del poroto verde viene como algo más, así que se ve como algo hilachudo en el poroto verde. Por ejemplo, en el algarrobo es como muy dulce, la gente incluso masca el algarrobo y ese es un hidrocoloide. Bueno, en el caso de dos porotos, la goma guar y la goma locust, eso que viene en la vaina se extrae y posteriormente se procesa como goma guar y goma locust para la industria de alimentos principalmente. Yo no conozco usos de estas dos gomas en otras industrias, tal vez las hay, pero yo no las conozco. Y luego vienen los más populares de todos. El más popular, los más usados, son el almidón porque es barato, que es extraído de cereales, distintos cereales, todo lo tienen, pero el cereal que es menos competitivo para el uso en otras preparaciones culinarias es el maíz. Y por lo tanto se obtiene la maicena y se obtienen también otro almidón de trigo, almidón no sé, de arroz, etcétera, etcétera. Todos los vamos a revisar en forma general y vamos a ver que no es lo mismo usar almidón de trigo que almidón de maíz o no sé, los distintos tipos de almidones. Y acá además, si ustedes se van a este grupo de acá, se fijan que hay un grupo que se llaman almidones modificados. Es decir, este almidón natural se modificó con algunos grupos químicos y ahora en la industria de alimentos son muy populares porque son baratos y tienen una funcionalidad muy versátil y por lo tanto se usan muchos almidones modificados también en la preparación de alimentos. Extractos vegetales, ¿qué más sano que sacar a partir de un vegetal, por ejemplo, de las cáscaras de tomate, las cáscaras de manzana, los subproductos de la industria vegetal? Tienen muchas pectinas.
que están ubicadas justamente en la pared externa de los vegetales, porque las células vegetales tienen pared, y ahí están las pectinas. Y las pectinas se usan para hacer jaleas, una serie de cosas en la industria de alimentos, pero dentro de una gama muy limitada, pero son muy usadas, porque son baratas, entre paréntesis, imagínense, están extrayéndolas de su producto. Y luego usan los microorganismos para que los ponen a fermentar, para que en forma externa, o sea, el microorganismo va haciendo el metabolismo y va tirando hacia la solución xantanos y dextranos. Entonces también, por ejemplo, los dextranos se usan en la industria del pan y mejoran las características del pan. Y aquí tienen otra forma de elaborar hidrocoloides naturales, pero en la cual participan microorganismos. Y finalmente, los únicos dos que son de origen proteico son y que son derivados de animales, son la gelatina que sale del cuero de los animales y los caseinatos presentándosele de las caseinas de la leche. Entonces, tienen todo esto una gama inmensa. Aquí hay algunos nombrados, pero hay mucho más que eso. Hay naturales modificados, los derivados de celulosa, carboximetilcelulosa, también usada harto en la industria de alimentos, la metilcelulosa menos, la hidroxietilcelulosa un poco menos, debe ser el costo. Almidones modificados y derivados ahora de las pectinas de alto y de bajo metoxilo. También derivados del propilenglicol, del alginato, perdón, del alginato de derivados de alga, el propilenglicol alginato, que tiene incluso propiedades emulsificantes, vamos a ver, es uno de los pocos que tiene propiedades emulsificantes. Y finalmente los sintéticos, que hasta donde yo conozco están en retirada, y solamente conozco la polipirrolidona que se usaba en la cerveza para producir más espumación, pero a esta altura está reemplazado por cualquiera de los otros. ¿Qué es lo que hacen los hidrocoloides? Todo lo que ustedes ven ahí, esas tres principales funciones. Podrían hacer otras, pero esas son las tres principales, y se los clasifiqué en café, los que son de origen como carbohidrato, y en rojito los que son proteínas. Y acá tienen dentro de los gelificantes, la mayoría son carbohidratos, y luego algunas mezclas que tienen gelán, gelatina, proteína de leche, proteína de huevo. Luego, la segunda acción que ellos hacen muy importantemente es ser engrosante o viscosante. Y ustedes ven que aquí son todos carbohidratos. No aparece ninguna proteína, digamos. Y emulsificante aparecen, sí, proteínas, como la gelatina, las proteínas de leche, de huevo, y la proteína de soya y la proteína de arveja. También aparece la goma arábiga, el alginato de propilenglicol y las pectinas, por ejemplo, de remolacha o... sí, de remolacha, bien dicho. Respecto a aquellos que son capaces de formar geles, que en la diapositiva anterior estaban aquí estos que son geles, pero de origen proteico. Ya ustedes deben haber estudiado para la prueba y se van a dar cuenta de todos estos efectos que están puestos acá. ¿Qué pasa si tenemos acá está lejos del punto isoeléctrico, cerca del punto isoeléctrico, o en el punto, o sea, en el pH adecuado? Después, si la concentración es baja, es alta, o si la fuerza iónica es baja o alta. Y aquí tienen unos monitos que van mostrando lo que va pasando. Por ejemplo, cerca del punto isoeléctrico, ay, perdón, que no vaya a borrar la cosa. Cerca del punto isoeléctrico forma un coágulo, ¿no es verdad? Se precipita, se agrega. A estas alturas ya está turbio. Acá está como un gel claro, acá está en solución, y cuando ya está lejos del punto isoeléctrico, está prácticamente pura solución. Aquí ya las cadenas están formándose cadenas, ¿no es verdad? Entonces eso lo pueden repasar, es para ver los efectos de los factores del medio y de la concentración en una función ahí de gelificar. Esto me lo
lo voy a saltar por el momento porque va a volver a aparecer al final más ordenado, pero acá simplemente mostrar que las cadenas pueden ir formando doble hélices, como ven, o pueden ir formando una estructura que se llama caja de huevo. Ese puntito en el medio es siempre un catión que une a estas dos cadenas y que va formando esta estructura así plegada como una caja de huevo, y otra estructura que es laminar, que va formando láminas. Eso lo vamos a ver más adelante porque tiene que ver con qué es lo que tiene, qué tipo de unión es axial o diaxial, como les había comentado al inicio, y vuelve a salir en la presentación. Bueno, aquí tienen una presentación bien fome, pero aquí tienen un lineal típico, que es la amilosa o la celulosa, en que hay un azúcar único. Otro que es lineal también como la pectina, pero que tiene dos azúcares en su estructura. Aquellos que tienen dos azúcares, pero a diferencia del anterior van formando bloques ordenados de estos dos azúcares, copolímeros de bloques como el alginato, repetidos en alternancia, sea repitiendo un azúcar después del otro, un azúcar, como en el agar, ramificados ahora, como la amilopectina, también poca ramificada la amilopectina, pero se fijan, la constituye un solo azúcar, que es glucosa, ramificada. Luego tienen acá la goma xantano, que también es ramificada, pero que presenta tres tipos de azúcares distintos en las ramificaciones. Como ustedes ven, tiene un azúcar que forma la cadena continua, digamos, y a la cual se adosan ramas con distintos azúcares. Y luego las cadenas podrían ser desordenadas, como las que ven acá, no tienen un orden estructural muy definido, perdón, u ordenadas. Y acá yo lo observo bien ordenadita esta, con dos pliegues, pero esta también tiene un cierto orden que se va repitiendo así, así, después vuelve a adquirir la misma forma de acá pero para el otro lado, y luego la forma acá para el otro lado, y por lo tanto va formando cada tres pliegues, aquí hay 1, 2, 3 pliegues, perdón, 1, 2, 3 pliegues, y luego otro que ordenadito acá, otro ordenadito acá, y va generando estructuras regulares y repetitivas ordenadas. Bueno, lo que yo les mostré recién de esas tipo, la organización de las cadenas en tipo caja de huevo, tipo laminar o tipo helicoidal, como dice, requiere de un cierto orden en la cadena para que esta cadena logre organizarse así en caja de huevo, en láminas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, una estructura ordenada es lo que se requiere al principio, y dependiendo del tipo de unión al inicio y la unión al final, las cadenas van a formar ya sea uniones de cadena en paralelo, como la caja de huevo y las láminas, o uniones de cadena no paralelo, que lo constituye justamente las alfa hélices, en la cual vamos a revisar un poquitito qué significa esto 1,4 axial y ecuatorial, o 1,3 ecuatorial, y que ponen como ejemplo ahí la amilosa y el agar. Por lo tanto, primero, si yo quiero formar una cierta estructura, necesito un orden de la cadena. Las cadenas que son desordenadas no me van a conducir a nada. Y ese cierto orden, por muy ordenadito o un poquitito más desestructurado como el que vieron en ese de los tres pliegues, es orden al fin. Pero estas estructuras ordenadas me van a permitir ir uniendo cadenas a través de esos tres principales tipos de unión, a través de caja de huevo, de lámina o de helicoidal. Bueno, el ejemplo, por ejemplo, acá la celulosa forma láminas por el tipo de unión que tiene al principio y el tipo de unión que tiene al final, acá. Ella tiene en el carbono 1 una unión ecuatorial, y al final en el carbono 4 tiene también una unión ecuatorial, y por lo tanto va formando una unión 1, 4, diecuatorial.
Este es axial. Ustedes se fijan que en vez de ir hacia el sentido que iban, perdón, no les mostré, en ese sentido como horizontal las uniones, en el que sigue van hacia el lado longitudinal, van hacia abajo. ¿Y quiénes forman este tipo de uniones? Las uniones axiales. Y en el caso, por ejemplo, de la pectina, que está formado por un monosacárido que va a tener en el carbono 1 una unión 1 axial y en el carbono 4 también axial, y por lo tanto va a ir formando uniones de tipo 1,4 diaxial. ¿Qué es lo que forma la pectina con eso? Este ordenamiento tipo caja de huevo, en que en el centro se ubica siempre un catión, como les había comentado, que son normalmente los iones de calcio, no exclusivamente, normalmente los iones de calcio. Y aquí tienen explicado lo mismo que le acaba de decir. Bueno, la representación que hemos visto hasta el momento, esta representación que está en todas las diapositivas anteriores acá, es la configuración de bote. ¿Y por qué la de bote y no la de silla? Porque ustedes saben que eso es un tipo de configuración que pueden adoptar los monosacáridos, porque la configuración de bote es la más presente en la naturaleza, es la que ocupa menos energía y es la más estable. Y por lo tanto va a ser con la que normalmente nos vamos a encontrar. Y acá tienen entonces esta configuración de bote en el cual, por ejemplo, se expresa en el primer ejemplo 1,4 axial ecuatorial. O sea, miren, esta tiene hacia allá la 1 y hacia abajo la 4. Entonces la 1 es axial y en la 4 es ecuatorial. ¿Y qué es lo que es axial? Orientado hacia el plano longitudinal. ¿Y qué es lo que es ecuatorial? Orientado hacia el plano horizontal. Entonces, axial orientado hacia el plano longitudinal, ¿no es verdad? Y ecuatorial orientado hacia el plano horizontal. Y así se van formando entonces estas estructuras como de doble hélice, de caja de huevo o laminares. Acá tienen las definiciones de cada una. Yo no me voy a referir mayormente a esa química orgánica y las tienen que haber visto, pero entonces en la forma de cómo se van uniendo los monosacáridos en la cadena, va definiendo primero un cierto orden que se va a ordenar ya sea como lámina o como caja de huevo o como doble hélice. Entonces vamos a tener casi siempre que cuando ellos están interactuando en las cadenas van a tener estas estructuras que ustedes ven acá. Esto me lo voy a saltar un poquito, a ver, déjenme ver. Voy a hablar, antes de mostrar esas dos diapositivas que me salté, es que mientras se van uniendo los monosacáridos o las unidades constitutivas del hidrocoloide, todos los enlaces que participan son de tipo débiles y ninguno es covalente. Si tenemos entonces que ver cuáles son, puentes de hidrógeno, electrostática, interacciones dipolo, fuerzas de Van der Waals. Las mismas que un poco repasamos en las proteínas, con la diferencia que aquí no aparecen las interacciones hidrofóbicas, ni aparecen tampoco, van a aparecer en algunos, pero acá no aparecen interacciones hidrofóbicas, como tampoco aparecen uniones disulfuro. Lo otro que les quiero mostrar previamente, que vemos que la cadena, por ejemplo, que se va organizando acá, yo tengo una cadena, aquí tengo otra, algunas uniones, por ejemplo, las uniones 1,2, supongamos que este monosacárido se une con este monosacárido y con este otro monosacárido, con el carbono 1 y con el carbono 2, aquí el carbono 1, carbono 2, ¿no es verdad? Bueno, cuando aparecen esas uniones de tipo 1,2, ocurre que la cadena gira o cambia de dirección y ya no aparece como en paralelo como esta, como ustedes ven, se producen regiones de separación que se llaman de ensortijamiento. Y ustedes me van a decir, ¿eso es malo, profesora? No, no es malo, porque en un gel esto va a estar, una parte del gel va a ser como la pared del gel acá, y luego gracias a que se produce esta separación de las cadenas, comienza a haber
por acá otro hoyito del gel, aquí hay un hoyito del gel, aquí hay otro hoyito del gel, y se comienza a rodearnos, ¿verdad?, de los monosacarios de la cadena, digamos, pero va como aumentando el volumen del gel. Entonces, no son malas. Ahí tienen un poco eso que les estoy tratando de decir, se fijan, acá hay separaciones, aquí hay uniones químicas de este tipo, aquí hay uniones puntuales químicas, y acá se va estructurando un gel. Si progresamos un poquito más, aquí tienen una caja de huevo, pero eso está todavía muy primario, lo vamos a ver más adelante. Acá por ejemplo, doble hélice, acá se formó la doble hélice y luego las doble hélices. Fijan que las cadenas acá están separando y se va formando una especie de red en la cual va quedándonos, ¿verdad?, atrapada el agua. A ver si sigue más. Ahí tienen varios hidrocoloides como gelificados y distintas formas de gelificar, con lo que se llaman geles mixtos. Bueno, y nos vamos a volver a las que están, porque me adelanté ahí. Bueno, ¿qué propiedades influyen en el comportamiento? Propiedades del gel que forma el polímero van a depender del tipo de polímero, de la concentración del polímero, van a necesitar una cierta concentración para formar gel, de lo contrario, igual que en las proteínas, si son muy bajas las concentraciones no van a formar gel, de la calidad del solvente, qué tipo de solvente estamos usando, leche, agua o jugo, que tiene a lo mejor una acidez distinta, etcétera, etcétera. El tipo de gel que queremos un gel bien ordenadito con hoyitos bien chiquititos o un gel con hoyos grandes, a lo mejor no tan desordenado, no tan ordenado, perdón. Las zonas de unión y la cantidad que hay, tipos de uniones glicosídicas, por ejemplo, uniones 1,1, uniones 1,2, uniones 1,3, 1,4 y 1,5. Bueno, esas uniones 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 tienen dos uniones alrededor de las cuales pueden rotar. Son menos flexibles que la unión 1,6, en la cual tiene en el fondo 3 regiones que pueden rotar, y por lo tanto la unión 1,6 es más flexible que las otras dos, las otras que están mencionadas anteriormente. Aparte del polímero propiamente tal y todo este detalle que acabamos de ver, polímero, solvente, concentración, tipos de uniones, etc., también la formación del gel que ellos hagan va a depender del medio. Si hay cationes, qué pH tiene el medio, si hay cosolutos y temperatura. Aquí no aparece el concepto de fuerza de punto isoeléctrico, porque estos no son proteínas, excepto la gelatina y el caseinato. Pero los que son carbohidratos no tienen punto isoeléctrico, pero en todo caso van a reaccionar distintos frente a distintos cationes, pH, otros solutos o temperatura. Y las acciones de procesamiento pueden cambiar la funcionalidad, especialmente la cizalla y la temperatura. Y bueno, eso ustedes ya lo saben, la temperatura aumenta la entropía y aumenta el desorden, y por lo tanto, como el gel se supone que es una estructura ordenada, eso podría llevar a la ruptura del gel. Esa no, me la voy a saltar, me da lata, pero no sé si explicársela, porque no, simplemente es el mismo hidrocoloide, en la cual se va midiendo la capacidad de gelificación de acuerdo a G', porque G' y G2 son dos constantes que regulan la gelificación, y acá lo hizo en G' el autor. Y acá tienen el comportamiento del agar, en un agar que ha estado en reposo, que es el azulito, y un agar que está agitado. Ustedes ven que inmediatamente la gelificación en el agar agitado bajó, o sea, en reposo la gelificación es mucho mayor. Y además, durante las distintas concentraciones de agar que yo voy usando, puedo obtener distintos efectos. Por ejemplo, este pourable significa que lo puedo verter rápidamente. Este es spoonable, es decir, que lo puedo sacar con cuchara, que es como un poquito más denso, lo tengo que sacar con cuchara. Spreadable es untable, es decir, lo puedo pasar por arriba de una superficie y tiene una cierta elasticidad. Entonces,
Los dos reaccionan así, pero este produce un gel más, podríamos decir, mayor gelificación que cuando tenemos el mismo compuesto y lo estamos agitando. Ahí hay una fotografía electrónica que no me voy a referir y creo que voy a llegar hasta acá porque me pilló la hora. Bueno, no solamente mostrarles esa microscopía electrónica, miren qué bonito, esto es un helado que muestra cómo la goma locust en rojo interactúa con las proteínas de la leche que forman la pared del alvéolo o de la burbuja. Y acá tienen hielo, y acá adentro, por supuesto, tienen aire porque es una burbuja. Bueno, esto es una microscopía, un caso real, y los autores eran ingleses, me acuerdo, y se ganaron un premio por hacer este trabajo, en el fondo fotografiar algo, la interacción de los dos hidrocoloides para formar una espuma. Bonito, ¿ah? Bueno, la próxima clase empiezo, ahí tienen todas las características de los hidrocoloides. Bueno, voy a tener que repasar un poquitito más. Esta no la voy a pasar. Me quedaron 2 diapositivas de esa presentación. La vemos mañana. ¿Ya? Bueno, no sé si tienen alguna consulta. Yo sé que en la medida que esto progrese, vamos a tener más consultas porque los hidrocoloides son un poco complejos.